¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a estar contestando la siguiente pregunta. ¿La figura del Papa es bíblico? ¿Y qué es lo que necesitamos en este momento? La palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, sus notas y su lapicero para comenzar este estudio directamente de la Escritura, tal como ha sido y es interpretado por la Iglesia. Pero antes de entrar en materia, como siempre te pido que te suscribas al canal, que actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que agregamos un nuevo video a nuestro canal de YouTube. Y además, quiero pedirte que visites nuestra página que está en la descripción, licenciadogabriel.com, para que puedas ver nuestro apostolado y los libros electrónicos que tenemos para que tú continúes formándote en la fe católica y así ayudas a nuestro apostolado. Así que entramos en materia. Nosotros como católicos debemos de dar respuestas a aquellas preguntas que nos hacen. Pero la fe también es para conocerla, para vivirla y para compartirla. No solamente es para conocerla, sino que es necesario que tratemos de vivir nuestra fe. Y a partir de ahí, una vez que la conocemos, una vez que la tratemos de vivir con la ayuda del Espíritu Santo, entonces ahora vamos a compartirla con caridad, con amor, con pasión y dejándonos usar por el Espíritu Santo, porque nosotros estamos llamados a dar razón de lo que nosotros creemos como católicos y no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe, porque en muchas ocasiones nos hacen sentir que nuestra doctrina no proviene de nuestro Señor Jesucristo, pero todo lo que nosotros creemos como católicos proviene de nuestro Señor Jesucristo, y lo que tenemos que hacer es estudiar lo que nosotros creemos para luego poder entender por qué la iglesia enseña lo que enseña, y de esa forma vamos a poder explicarla a aquellos que piden razón de nuestra esperanza, razón de lo que nosotros creemos. Y una doctrina que nosotros creemos es la figura del papado. Aunque la palabra papa no está en la escritura, el concepto está en la escritura. El concepto está en la revelación. Por ejemplo, todos los cristianos creemos en la Trinidad, pero la palabra Trinidad no está en escritura, pero el concepto está claramente cuando nuestro Señor Jesucristo dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A través de toda la escritura, comenzando desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vemos la figura de la Trinidad, pero el concepto está ahí. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Pues utiliza una terminología para aclarar lo que ya está dentro de la revelación. Entonces, cuando hablamos de Trinidad, es una palabra que se utiliza para aclarar algo que está claro en la palabra de Dios. En este caso, la Trinidad. La palabra Trinidad no está, pero el concepto sí. Pero la palabra, esta terminología, me ayuda a comprender lo que está en la revelación, y todos los cristianos lo hacemos porque decimos: creemos en un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para ayudarnos a comprenderlo mejor, utilizamos la palabra la Trinidad. Lo mismo sucede con la figura del papado. Ahí está en la palabra de Dios, pero se utiliza la palabra papa para que nosotros comprendamos mejor la doctrina. Y hoy pon atención, porque lo que trato de hacer no solamente es de darte citas bíblicas que son importantes, que son el fundamento, pero lo que también trato de hacer es enseñarte, compartirte
cómo la iglesia interpreta los versículos y aparte de ello, mostrarte cuáles son los documentos para que tú vayas sustentando lo que nosotros creemos. Porque nosotros aprendemos que es necesario que nosotros compartamos nuestra fe, pero esa fe tiene que ir respaldada por citas bíblicas, por la interpretación de la iglesia, pero también de los documentos para que tú entiendas de dónde viene la enseñanza y todo lo que tú digas tenga una afirmación, pero a la misma vez tenga una evidencia. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí en la sana doctrina. Vamos a ir a la primera cita bíblica para ir entendiendo lo que Jesús hizo, porque todo lo que nosotros creemos viene de la revelación y esa revelación la tenemos que interpretar. Ahora vamos a San Lucas capítulo 6, versículo 12, que es la primera cita bíblica de esta enseñanza que estamos hablando sobre la figura del Papa y vamos a exponer que es bíblico lo que nosotros creemos sobre el papado. San Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que lo iba a traicionar. Palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio público y sabemos que fue alrededor de los 30 años. Durante ese tiempo de su ministerio público, que se sabe que fue un periodo de 3 años, él en este periodo de su ministerio público eligió a 12 apóstoles entre sus discípulos. Y entre sus discípulos, dice la palabra de Dios, escogió a 12 y los 12 los hemos leído en este momento, comenzando por el apóstol Pedro. Ahora nuestro Señor Jesucristo, cuando llega el momento en que Él ya resucitó y llega el momento que va a regresar al Padre y sentarse a la derecha del Padre, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente en el Evangelio de San Juan. Vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos del 19 al 21. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Palabra del Señor. Jesús elige a los 12 y luego estos 12 son enviados en el día que Cristo Jesús nuestro Señor resucitó y les dice: así como el Padre me envió, ahora los envío a ustedes. Los apóstoles fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo a predicar, a celebrar sacramentos, y todo lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, en donde predicaban, la gente se arrepentía, se bautizaba y eran asidos a la enseñanza de los apóstoles. Y todo eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo que hicieran. Pero ellos realizaron esto, predicar, la gente se arrepentía, bautizaban, celebraban sacramentos como la fracción del pan y el sacramento del bautismo que acabo de mencionar, pero también enseñaban y la gente era asidua
a la enseñanza de los apóstoles, tal como atestigua la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 42. Fueron enviados, y ahí está la clave. Nuestra iglesia, que proviene de los apóstoles y que históricamente se prueba de que la única iglesia que ha existido desde el tiempo que Cristo Jesús fundó su iglesia, que es la iglesia católica, que al principio no se le llamaba iglesia católica, se le llamaba la iglesia del camino. Posteriormente a estos le llamaron cristianos, y ya sabemos que al partir del segundo siglo es que esta iglesia se le comenzó a llamar católica por la misión que es universal, ir por todo el mundo a llevar el evangelio. Pero aquí viene la clave, que fue enviada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es la iglesia que fue enviada por Cristo? Y hacemos un estudio bíblico, hacemos un estudio teológico, hacemos un estudio histórico, se llega a la conclusión que esta iglesia que Cristo envió desde el inicio es la iglesia católica. El resto de las denominaciones tiene un fundador humano. Y aquí cabe preguntar, esa denominación cristiana que surgió a partir del siglo XVI, ¿fue enviada por quién? ¿Por el fundador de esa denominación? ¿Será que esa denominación cristiana o muchas sectas que surgieron a partir del siglo XVIII fueron enviadas por nuestro Señor Jesucristo? Y es ahí donde hace la diferencia, es ahí donde se habla de sucesión apostólica. Y tenía un maestro que me decía, una de las doctrinas que se ha perdido, y que no que se haya perdido, sino que no se enseña mucho, es sobre la sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica proviene de que Cristo envió a los apóstoles, y los sucesores de los apóstoles son los obispos, y así estamos en la Iglesia Católica. Entonces venimos con esa sucesión apostólica, con ese envío, con esa autoridad de Cristo que tiene la iglesia. Pero el resto de las denominaciones cristianas tienen ese envío directamente de nuestro Señor Jesucristo. Hay que contestar esa pregunta con sinceridad. Y nosotros como católicos creemos que nuestra iglesia ha sido enviada por nuestro Señor Jesucristo, y ahí está la clave de la sucesión apostólica. Entender lo que Cristo hizo, entender lo que Cristo estableció, entender lo que dice la Escritura e interpretarla como se ha venido interpretando desde el inicio. Entonces, hemos visto que Jesús elige a estos 12. Hemos leído sus nombres, que ya los vamos a leer de nuevo en algunos minutos, pero fueron enviados por Cristo a predicar, a enseñar, a celebrar sacramentos, pero con ese envío directamente de Cristo. Dentro de los 12 apóstoles, y es aquí donde entra ya la cuestión sobre el papado, si es bíblico o no es bíblico. Recordemos que aunque la palabra papa no está así en la Escritura, el concepto está en la palabra de Dios. Cuando hablamos de papa, que significa padre, nos estamos refiriendo que el sucesor del apóstol Pedro se le llama papa, es decir, padre, y padre en la fe. ¿Tiene de malo llamarle a alguien padre en la fe? Es decir, ¿tiene algo de malo? ¿La Escritura lo contradice? Algunos se van a ir a citas del Evangelio donde dice no llames a nadie padre, pero hay que entender en qué sentido lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio.
La iglesia nos ha enseñado a partir de la escritura a entender que llamar padre a alguien en la fe no es nada malo y que no contradice la revelación de Dios, que no contradice la escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 4. Vamos a ir a Primera de Corintios y ya sabemos que la carta de Corintios es una carta soteriológica. Por eso invito a que vayan a ver, si no lo han visto, Introducción al Nuevo Testamento, que lo voy a dejar en la descripción, que es el video número 1. Pero vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 4, versículos, dije del 16 al 17, voy a comenzar desde el 15. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien le he transmitido la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, les digo, sigan mi ejemplo. Con este fin les envío a Timoteo, mi querido hijo, hombre digno de confianza en el Señor. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que está enseñando San Pablo? He sido yo que les he transmitido la fe en Cristo. Por ende, se llega a concluir que él es padre en la fe porque él anunció el evangelio. Pero a la misma vez le llama a Timoteo hijo. Y si le llama a Timoteo hijo, ¿cuál es la conclusión? De que San Pablo no es el padre biológico. San Pablo es el padre espiritual de aquellas comunidades, y hablando en el caso de Timoteo también. Entonces, llamar a alguien padre no es antibíblico. Y eso es lo que nosotros hacemos como católicos, que llamamos papa, que llamamos padre, aquel que Cristo instituyó como cabeza de los 12 apóstoles, porque es el padre que nos ayuda a comprender nuestra fe, a entender nuestra fe. Por eso es que es maestro, es padre, porque nos transmite la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que le llamamos padre también a nuestro párroco, porque en cierto sentido él es nuestro padre espiritual, porque vamos a nuestras comunidades, a nuestras parroquias. Él nos anuncia el evangelio junto con los pastores asociados, y por eso es que le llamamos padres, porque son nuestros padres espirituales que nos enseñan el evangelio y que celebran sacramentos a favor de nuestras vidas para nuestra santificación. Y el sentido de llamarle padre a nuestros ministros no es antibíblico, al contrario, es algo que decía el apóstol Pablo y consideraba a Timoteo como hijo. En conclusión, San Pablo era el padre espiritual de muchas comunidades que él fundó y de Timoteo. Ese mismo ejemplo nosotros como católicos lo tomamos en nuestra vida, porque tenemos a nuestro padre, el Papa, pero también tenemos a nuestro padre, a nuestro párroco, a los pastores asociados, que son nuestros padres en el ámbito espiritual, porque nos anuncian el evangelio y celebran sacramentos a favor de nuestras almas. Entonces ahí está. ¿Por qué le llamamos Papa? Porque está en el concepto bíblico, no está contradiciendo la palabra de Dios. Pero llamamos Papa especialmente aquel sucesor de Pedro, que es el encargado de la Iglesia Universal y que es el padre de todos los católicos, y que ese padre nos anuncia el evangelio, y que ese padre es el que nos enseña la palabra de Dios de una forma oficial, en compañía del resto de los obispos, que nosotros le llamamos magisterio. Pero sigamos. Hemos aclarado
de que la figura del papado es bíblico. Aclarado en el sentido que la palabra papa viene de la palabra de Dios, que significa papá. Pero ahora vamos a entrar sobre la figura del papado, que también es bíblico. Teníamos que aclarar el título. Ahora vamos a aclarar sus funciones. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Primero que todo, tenemos que ver de que nuestro Señor Jesucristo, de entre sus discípulos, tal como hemos leído en la primera lectura, en la primera cita bíblica de esta enseñanza, San Lucas capítulo 6, versículo 12, que dice que entre todos los discípulos, nuestro Señor Jesucristo eligió a 12. Pero aquí sucede algo muy importante. Vuelva a leer San Lucas capítulo 6, versículo 12. Y ahora voy a ir a San Mateo capítulo 10, versículo 2. Y quiero que ponga atención a algo que estoy seguro de que ya lo sabe. Y lo único que estoy haciendo es recordándole, refrescando lo que usted ya sabe. Y por eso vamos a ir a San Mateo capítulo 10, versículos del 2 en adelante. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. Su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos llama la atención cada vez que nosotros leamos, por ejemplo, los evangelios sinópticos, que es San Mateo, San Marcos, San Lucas? Vamos a encontrar la lista de los 12 apóstoles. ¿Quién es el que aparece en primer lugar? Pues el apóstol Pedro. ¿Y quién es el que aparece en último lugar? Judas Iscariote. En otras palabras, del más importante al menos importante. Una de las cuestiones que nos van a decir es de que esta lista no tiene nada de importancia. Lo único que está haciendo es mencionar el nombre de los 12 apóstoles, y otros van a decir que es de acuerdo a los que fueron primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, el apóstol Pedro no fue el primero. Sabemos que su hermano Andrés, de acuerdo al testimonio del Evangelio de San Juan, es que Andrés fue discípulo de Jesús antes que Simón Pedro. Entonces, no está hablando sobre quién fue primero. Está hablando de algo diferente, que es lo que vamos a explicar. Otros van a decir que la lista va del más viejo al más joven. Y eso es mentiras también, porque en la tradición nos enseña que el apóstol más joven, ¿quién es? El apóstol Juan. Sin embargo, el apóstol Juan no es el último en la lista. Aquí, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, dice primero Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Juan es el cuarto. Entonces estamos eliminando de que no es la lista de acuerdo a cuál fue el primer discípulo de Cristo. La lista no es cuál es entre el más viejo y el más joven, porque el apóstol Juan es el número 4 de acuerdo al Evangelio de San Mateo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo que el apóstol Pedro sea nombrado el primero en la lista? Porque eso nos da enseñanza de el lugar importante que iba a tener el papel del apóstol Pedro. Es decir, el apóstol Pedro, de acuerdo a esta evidencia bíblica, es que él es la cabeza entre los 12, pero a la misma vez es la cabeza de la Iglesia universal. Y eso lo vamos a ver más adelante en el Evangelio de San Juan, capítulo 21.
donde San Pedro es la cabeza entre los 12, pero también San Pedro fue la cabeza de la Iglesia Universal, tal como lo vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Así que esta lista no es para decir quién fue el primer discípulo de Cristo. Esta lista no es para decir cuál es el más viejo y el más joven. No, aquí lo que esta lista está mencionando es el papel fundamental que iba a tener el apóstol Pedro. Ese es el primer punto. Cada vez que se menciona el nombre de los apóstoles, el primero que aparece en la lista es el apóstol Pedro. Quiero que vayamos a otra cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 7. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 7. Ahora vayan a decir a los discípulos y en especial a Pedro que se les ha adelantado en el camino de Galilea. Ahí lo verán tal como él les dijo. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Estaban asustadas y asombradas y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Palabra del Señor. Vayan a decirle a los apóstoles, pero en especial a Pedro. En especial a Pedro. No podemos negar las evidencias bíblicas sobre el papel que tiene el apóstol Pedro. Todos en la iglesia somos iguales ante Dios, pero no todos tenemos la misma función. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 12, donde habla sobre las partes del cuerpo. Y dice, no todos son apóstoles. Eso quiere decir de que nosotros en la iglesia somos bautizados, somos incorporados a la iglesia, somos iguales ante Dios en dignidad, pero no todos tenemos la misma función. Hay unos que son apóstoles. En estos momentos, hay uno que es papa. Hay otros que son obispos, hay otros que son presbíteros, hay otros que son diáconos, hay otros que son laicos, como tú y como yo. Y no todos tenemos la misma función. Somos iguales ante Dios, pero no todos tenemos la misma función. Y la función que tenía el apóstol Pedro era diferente a la función en cierto sentido del resto de los apóstoles. Eran apóstoles, recibieron la autoridad de Cristo, así como el Padre me envió, ahora los envía a ustedes. Pero la función de Pedro iba a ser diferente. ¿En qué sentido? Que solo a él se le dio las llaves, que lo vamos a ver, y no a los 12. Entonces, cuando vemos que el apóstol Pedro es mencionado como primero en la lista, es porque hay algo que la escritura, que la revelación nos quiere dar a entender. Y luego cuando vemos otros puntos que vamos a continuar estudiando, vamos a entender la figura del papado, en donde hemos comprendido que el llamarlo papa, que el llamarlo padre no es antibíblico y que no contradice la revelación. Pero ahora estamos entrando en el ministerio en sí del papado, que proviene directamente de la autoridad que Cristo dio a los apóstoles, pero en especial una autoridad especial que Cristo le dio al apóstol Pedro, y que todos los sucesores del apóstol Pedro, que nosotros llamamos papa, tienen esa autoridad. Hemos visto que San Pedro es el primero en la lista. Número 2, hay un cambio de nombre. Y los cambios de nombre en la escritura no son cualquier cosa. No es algo que podemos pasar desapercibido. El cambio de nombre denota la misión que Cristo le está delegando a la persona, en este caso hablando del apóstol Pedro.
Y les recuerdo a los que no han visto un video que tengo sobre la llave final para interpretar o para entender, mejor dicho, los dogmas marianos. Ahí les menciono lo importante que es hacer tipología, porque ahí está la clave para entender los dogmas cristianos, los dogmas de nosotros los católicos. Pero si usted quiere ver ese video, se lo recomiendo y va a estar aquí en la descripción. Si usted quiere entender y explicar de una forma definitiva los dogmas marianos, le recomiendo ese video que va a estar en la descripción. Pero regresando a los cambios de nombre, vamos a ir al Génesis capítulo 17 en el versículo 5. Los cambios de nombre son importantes en la escritura que no se pueden pasar desapercibidos. Y vamos a ver al padre Abraham lo que le dice Dios en el Antiguo Testamento a lo que ahora nosotros le llamamos nuestro padre Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 5. No te llamarás más Abraham, sino que Abraham, pues te he destinado a ser padre de una multitud de naciones. Palabra de Dios. Se le cambia el nombre y al nombre se le pone H, Abraham, que quiere decir padre de naciones, padre de multitudes. ¿Y qué es lo que sucedió con el padre Abraham? De él nació la descendencia de Israel. Entonces será padre de multitudes. Y te das cuenta que llamarle padre a alguien en el sentido espiritual no es antibíblico. Lo hemos visto en el Nuevo Testamento y ahora lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Pero el punto en este momento es el cambio de nombre, padre de multitudes, porque esa iba a ser la nueva encomienda que Dios le iba a dar a Abraham, que de él iba a surgir la nación de Israel. Ahora vamos al Nuevo Testamento, a San Juan, capítulo 1, en el versículo 42. Por eso es que nosotros leemos la escritura de una forma tipológica. Por eso es que si no ha visto el video sobre la llave para interpretar o para entender o explicar los dogmas marianos, mire ese video donde me extiendo por 55 minutos. Pero aquí simplemente estoy mencionando tipología y me imagino que usted ya sabe lo que es tipología, que es la comparación de personajes, objetos y lugares con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y todo lo que está en el Nuevo Testamento termina siendo superior al Antiguo. El versículo 42 dice así. Voy a comenzar del 40, de San Juan, capítulo 1. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero hoy te llamarás Kefa, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Aquí hay un cambio de nombre. Aquí hay un cambio de identidad. Tú te llamas Simón, pero hoy te llamarás Cefas, que quiere decir piedra, que nosotros le llamamos Pedro. Entonces, cuando hablamos de que hay un cambio de nombre, es porque la misión que iba a tener a lo que conocemos ahora como el apóstol Pedro iba a ser algo fundamental para la iglesia que Cristo fundó, que posteriormente leemos en San Mateo capítulo 16. En donde dice, sobre ti edificaré mi iglesia, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces ahí nos estamos dando cuenta sobre el cambio de nombre. Muchos van a alegar de que es Petros. Sí, Petros, la palabra griega, pero tenemos que ver
de que nuestro Señor Jesucristo no habló griego, sino que habló arameo, y en arameo es Kefas, que quiere decir piedra, y no existe piedra grande, piedra pequeña, es decir, no existe piedra pequeña, se habla de piedra nada más, piedra grande en arameo, que quiere decir Cefas. En el griego puede haber una diferencia entre piedra grande, entre piedra chiquita, pero Cristo habló en arameo y eso es algo que todos los académicos están de acuerdo. Por ende, cuando Cristo le cambia el nombre de Simón a Pedro, que quiere decir Kefas, se está refiriendo a una piedra y una piedra grande y no una piedra chiquita, como en el juego que comenzamos a entrar en el griego. Tenemos que entender que fue lo que habló nuestro Señor Jesucristo y fue arameo, y lo que le dijo fue Kefas, o sea, piedra. Entonces, el cambio de nombre tiene un significado importante que hemos visto en el primer punto, que es mencionado como el primero en todas las listas cuando se da el nombre de los apóstoles. Hemos visto que se le cambió el nombre de Simón a Kefas, que quiere decir piedra. Pero ahora sucede algo muy importante, que es la entrega de las llaves. Al resto de los apóstoles en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 18, a todos en común se les da el poder de atar y desatar. Pero antes, ese poder de atar y desatar se lo había dado al apóstol Pedro. Pero al apóstol Pedro fue al único que se le dio las llaves del reino de los cielos. Muchos van a decir, sí, esas llaves fue la que utilizó Pedro para abrir la evangelización en Hechos capítulo 2. Pero no, nosotros leemos la escritura de una forma tipológica y tenemos que encontrar el verdadero significado de las llaves. Y para encontrar el significado de las llaves tenemos que ir a Isaías 22, versículo 22. Pero antes de ir ahí, quiero que vayamos a leer la cita bíblica que todos nosotros los católicos conocemos y luego la vamos a conectar con Isaías capítulo 22, versículo 22. San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Las llaves, poder de atar y desatar. Aquí quiero mencionar a dos académicos protestantes. Por ejemplo, en el caso de R.T. France, que es R.T. France, R.T. France, que era un ministro anglicano, él reconoció que este poder de atar y desatar significa lo que es pronunciar oficialmente una doctrina. Y eso es lo que enseña la Iglesia Católica, que el poder de atar y desatar lo puede leer en el Catecismo de la Iglesia, numeral 553. Una de las funciones de atar y desatar es pronunciar sentencias doctrinales. Entonces vemos como académicos protestantes como R.T. France y como F.F. Bruce, también otro académico protestante, reconocen de que el poder de atar y desatar es básicamente decretar, pronunciar sentencias doctrinales. Y eso es lo que hizo el apóstol Pedro en comunión con el resto de los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, en donde con esa autoridad dijeron que los paganos ya no tenían que circuncidarse, sino que bastaba únicamente el bautismo. Y eso es la forma en que este poder de atar y desatar
se realizó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Pero aquí vemos, como lo acabo de mencionar también, de que las llaves tienen un sentido y tenemos que hacer tipología. Tenemos que ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento para entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. Unos van a decir que esta llave es simplemente la llave que utilizó Pedro para la evangelización, como en el caso de Hechos de Pentecostés, que fue la llave que abrió para la evangelización. Pero tenemos que ver qué es lo que dice la Escritura. Esa es una especulación. Decir, no, esas llaves la utilizó Pedro en Hechos capítulo 2. Y puede ser de que nosotros como católicos caigamos en esas interpretaciones. Pero vayamos a Isaías capítulo 22. Es necesario leer todo el contexto, como siempre les he mencionado. Si vamos a leer un versículo, nosotros tenemos que hacer la tarea de interpretar todo el contexto, es decir, que este versículo esté sujeto al contexto. Vamos a ir al versículo 22. Pondré en tus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Vuelvo a leer. Pondré en tus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el rey no estaba presente, se le delegaba la llave a una persona especial, como a un ministro, como a un supervisor. Y ausencia del rey, este supervisor tenía las llaves para cerrar o para abrir. Cuando tomamos este concepto y lo llevamos a San Mateo capítulo 16, versículo 19, que donde Cristo le da las llaves al apóstol Pedro, lo está nombrando como su vicario, como su representante, y le da estas llaves para poder gobernar la iglesia con autoridad. Y esta llave no se la da al resto de los apóstoles. Lo que sí hace nuestro Señor Jesucristo es que les da el poder de atar y desatar allá en San Mateo capítulo 18, versículo 18, tal como lo había hecho con el apóstol Pedro en San Mateo capítulo 16, versículo 18. Pero lo que cambia es el versículo 19, porque solo a Pedro se le da las llaves del reino de los cielos, queriendo decir que él iba a ser el encargado de gobernar la iglesia como cabeza de una forma oficial. Y eso lo vemos que lo hizo el apóstol Pedro. Entonces, hemos visto puntos importantes. El apóstol Pedro es el primero que es nombrado en cada lista que se menciona el nombre de los apóstoles. Segundo, hay un cambio de nombre de Simón a Kefas, que quiere decir piedra. Y tercer punto, se le da las llaves, que es al único de los 12. Esto quiere decir de que la figura del papado es bíblico, porque hemos estudiado que llamarle papa, padre, a este sucesor del apóstol Pedro no es antibíblico. Hemos visto como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay padres espirituales, como en el caso de Abraham y como en el caso del apóstol Pablo, que se llama padre y llama hijo a Timoteo. Hemos visto la autoridad especial que recibió el apóstol Pedro, como por ejemplo esas llaves y el poder de atar y desatar, y esas llaves que lo implementó en Hechos de los Apóstoles, y cuando hacemos una lectura cuidadosa hasta llegar a Hechos capítulo 15. Entonces, el apóstol Pedro tuvo una autoridad especial. Ahora, para todos los católicos que queremos seguir investigando sobre nuestra fe, yo les recomiendo que vaya a la Constitución Dogmática Pastor Eterno.
del Concilio Vaticano I. Ahí usted va a estudiar porque va a leer que no es un escrito largo, es un escrito relativamente corto, tiene pocas páginas, pero en donde se aclara de una forma oficial el papel del sucesor de Pedro, que es el Papa. Y nosotros como católicos debemos de conocer estos documentos para estudiarlos y luego compartirlos. Y esto viene directamente del Concilio Vaticano I, que es una constitución dogmática que se llama sobre el pastor eterno. Y no voy a leer todo, pero voy a ir a una porción del primer capítulo, que es el numeral primero del capítulo 1, que es la parte final. Y solo a Simón Pedro, y solo a Simón Pedro, que Jesús después de su resurrección le confió la jurisdicción de ser pastor supremo y gobernar sobre su redil, diciendo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Qué trato de decir? En el primer capítulo, que no lo leí, va a decir de que a Simón se le cambió el nombre, que a Pedro, a Kefas, y que Pedro recibió las llaves. Pero aparte que se le cambió el nombre y que recibió las llaves, Dios lo hizo pastor supremo de toda la iglesia. ¿Y cómo la iglesia interpreta este punto? Pues va al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, dice lo siguiente. Y vamos a comenzar del versículo 15. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y él contestó: Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Nosotros, como católicos, tenemos a ese pastor supremo, a ese vicario de Cristo. Sabemos que el pastor de pastores es Cristo Jesús nuestro Señor, pero Cristo delegó autoridad a los apóstoles, en este caso al apóstol Pedro, y que cada sucesor del apóstol Pedro es el Papa, y que recibe esta autoridad de las llaves de atar y desatar, y que se convierte en pastor de la Iglesia Universal porque tiene jurisdicción en la Iglesia Universal. Y por eso es que le llamamos Papa, porque es nuestro Padre espiritual de la Iglesia Universal. Nosotros tenemos a nuestros obispos, que ya sabemos que cada obispo gobierna una porción del pueblo de Dios, como por ejemplo una arquidiócesis, una diócesis, pero ellos únicamente tienen jurisdicción en su diócesis, en su arquidiócesis. Sin embargo, el Papa, que es un obispo, pero por recibir el título de Papa y que recibe esas autoridades que tuvo el apóstol Pedro de las llaves y del poder de atar y desatar, se convierte en el pastor universal de toda la iglesia y por ende es el padre de nosotros los católicos de una forma espiritual, porque de él recibimos la enseñanza que él mismo ha recibido de sus sucesores. Entonces, la figura del papado es bíblico, 100%.
Hemos hablado de que le podemos llamar padre, papa, porque eso es lo que significa. Y en la escritura estudiamos de que a Abraham se le conoce como padre, de que en el Nuevo Testamento San Pablo se llama a sí mismo padre, porque fue el que transmitió la fe a varias comunidades y le llama hijo a Timoteo. La palabra de Dios nos dice que tenemos padres y padres espirituales. Dentro de los 12 apóstoles hay uno que es la cabeza de entre ellos mismos, porque el apóstol Pedro se le cambió el nombre, es el primero que es mencionado en las listas cuando se menciona el nombre de los apóstoles y recibe la llave. Entonces, la palabra y el ejercicio papal es totalmente bíblico. Aparte que a Pedro se le cambió el nombre, que es mencionado el primero en la lista de los apóstoles, ¿qué es lo que sucede también? Aparte de cambiar nombre, primero en la lista, recibe las llaves, nuestro Señor Jesucristo le dice, apacienta mis ovejas. Y por eso es que nosotros le llamamos Papa, Padre, al sucesor de Pedro, porque es el pastor universal de la iglesia. Mis queridos hermanos católicos, esta es la sana doctrina. Si te gusta este tipo de enseñanza, suscríbete, activa la campanita, compártelo. Visita nuestras páginas web licenciadogabriel.com para que conozcas nuestro apostolado. Y como siempre, hay que conocer nuestra doctrina, porque la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla. Se despide de ti tu amigo, tu hermano, Gabriel Castillo Molina.